Hoy vamos a terminar el tema de la perseverancia de los santos. Hemos sido grandemente gratificados, ¿verdad? Y educados en el mismo. Hemos visto el hecho de la perseverancia de los santos, o sea, la realidad que representa la misma. Y en el capítulo 1, en el capítulo 2, pudimos ver lo que es la base, o sea, el fundamento de lo que es la perseverancia, o sea, ¿por qué realmente todo creyente verdadero persevera? Vimos, por ejemplo, la presuposición del mundo y de muchos cristianos incluso que presuponen el hecho del famoso libre albedrío y que son ellos que se pueden acercar a Dios. Cuando vemos que la palabra de Dios eso no es lo que nos enseña. La palabra de Dios nos enseña que es Él el que se acerca a nosotros. Vimos su identidad y dentro de la identidad nosotros vimos las diferentes características que apoyan el hecho de que nosotros perseveremos. Entre esas características nosotros vimos, por ejemplo, la inmutabilidad del decreto de Dios. Es inmutable, Dios no cambia. Y si Dios dice que sí, es sí todo el tiempo. Y Él ya ha decretado que Él ha elegido. Así también tenemos nosotros, por ejemplo, lo que es las obras de Cristo. O sea, la obra que Cristo hizo es y seguirá siendo eficaz. No es una obra para ver si alguien se salva. No, la obra que hizo Cristo es para asegurar la salvación de aquello que el Padre le ha entregado en sus manos. Vemos el sello perpetuo del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Señor nos selló a nosotros y ese sello no se nos va a quitar. Porque Él es inmutable. Y si Él nos selló, es imposible que Él nos quite ese sello, porque entonces Él deja de ser inmutable. Vimos también lo que es la seguridad del juramento de Dios. Vemos cómo el hombre puede jurar y generalmente el hombre jura por algo superior a él. Pero Dios, cuando juró, al no encontrar a otro superior a él, Él juró por Él mismo. Y vimos que no era necesario que Dios jurara, porque ya Él había hecho un pacto, ya Él había dado una promesa. Pero para asegurarnos el hecho y para darnos la confianza correspondiente de que realmente Él es un Dios que cumple, Él hizo un juramento. Y por último vimos la infalibilidad del pacto de gracia. O sea, ese pacto es infalible, ese pacto se va a cumplir, ese pacto no se quiebra. Y ese pacto Él lo hizo también con nosotros. Hoy nosotros vamos a terminar viendo lo que es la dificultad de la perseverancia. Amante Dios y Padre Celestial, te damos las gracias porque nos ha traído nuevamente a este lugar que tú has constituido casa de Dios y puerta del cielo. Todos nosotros venimos, mi Dios, como dice tu palabra, a reunirnos y a exhortarnos, mi Dios, a exhortarnos los unos a los otros, a hablar de tu palabra, a hablar de tu verdad. Gracias, mi Dios, porque tenemos ese privilegio de poder hacer esa gran hazaña, mi Dios, que no todos los hombres pueden realizar. Sumergirse, mi Dios, en la misma y extraer ese tesoro especial que solamente tu Espíritu puede producir en nuestras vidas. Que sea Él, mi Dios, a través de este siervo, el cual le hable, mi Dios, a estas ovejas que están siempre sedientos de tu palabra, para tu gloria y para tu honra. Por Cristo Jesús, amén y amén. La dificultad de la perseverancia. O sea, hasta ahora todo lo que hemos visto es muy bueno, pero existe una dificultad o existen dificultades. Siempre yo he dicho que el camino del cristiano no es un camino recto, sino es un camino montañoso. Es un camino de sube y baja, de sube y baja. ¿Por qué? Porque desgraciadamente nosotros tenemos una serie de enemigos que viven atacando nuestras vidas. Y que el Señor lo ha dejado no con la
intención de que nosotros caigamos y que nos derribemos y que nosotros nos deslicemos de tal manera que no podamos pararnos y seguir. No, Él lo ha hecho con la intención de que de utilizar a esos elementos para nosotros adquirir madurez espiritual en nuestras vidas. Nada más tenemos que irnos al libro de Job. El libro de Job, usted lo lee y cuando usted termina de leer el libro de Job, usted se da cuenta que Dios utilizó a Satanás para bendecir a Job. Porque Job no conocía a nuestro Dios hasta que sucedió lo que sucedió. Por eso él dice, oye, de oído te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, y ese es el caminar del cristiano. Un caminar de siempre ir madurando en nuestra fe. Vamos a leer el párrafo y vamos a ver lo que nos dice el párrafo. Párrafo número 3 dice, y aunque los santos, fíjese cómo comienza. O sea, no comienza dudando en relación a los que van a perseverar, los santos van a perseverar. Y aunque los santos, mediante la tentación de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que queda en ellos, por el remanente que queda de pecado en nuestras vidas, y el descuido de los medios para su preservación, que son los medios de gracia, de los cuales nosotros hemos hablado ya, dice, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos. Este párrafo nos enseña a nosotros que el camino, o sea, es cuando la totalidad del párrafo no es más que el hecho de que todo creyente verdadero, todo creyente que persevera, va a tener tropiezo en su camino. No va a ser un camino lleno de rosas, hay espinas y hay barreras también en este camino. Pero producto de la fe en Cristo y de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, llegará el momento en que todo creyente enderezará su caminar, enderezará sus pasos hacia el blanco que es Jesucristo. Nosotros tenemos, por ejemplo, ejemplos bíblicos de esto. Por eso la Biblia es un libro tan hermoso. Si la Biblia solamente nos presentara a nosotros las cosas buenas de Dios, fuera un dolor de cabeza para la vida de nosotros. Porque nuestra vida como que no cabe dentro del libro. Porque no vamos a ver ejemplo de la maldad que hay en nosotros. Pero la Biblia no, la Biblia nos esparce una serie de personajes que, como David, por ejemplo, que la Biblia dice que el corazón de David era un corazón digno para Dios. Sin embargo, vemos a este hombre mintiendo, adulterando y matando. Vemos a un Pedro que poco antes de haberle dicho a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, después lo niega 3 veces. Entonces nosotros como seres humanos tenemos cabida dentro de la palabra de Dios. Por eso tenemos, por ejemplo, el caso del hijo pródigo. El hijo pródigo siempre fue hijo. Hizo todo lo que hizo, pero no dejó de ser hijo. Y por no dejar de ser hijo y por perseverar, no porque él lo hiciera, sino porque Dios lo preservó, él volvió otra vez a su padre. Porque era hijo. Estaba predestinado para eso. Y la oveja perdida también. La oveja perdida, que en un momento determinado, el pastor dice, no, voy a dejar estas seguras que están aquí, déjame a buscar aquella que se me ha extraviado. Fíjense que la voluntad de la oveja de volver no dependió de ella, dependió del pastor, de Dios. Así depende también de nosotros en todos los sentidos.
Perseverar en Cristo es un precio. O sea, cuando nosotros perseveramos en Cristo, nosotros tenemos que pagar un precio. Todo el cristiano tiene que pagar el precio. Mira lo que dice Sal Waldron respecto a este párrafo. Dice, la afirmación central de este párrafo aclaratorio puede expresarse de la siguiente manera. Los verdaderos cristianos pueden caer y de hecho caen en pecados graves y continuar en ellos por un tiempo. Pero eso no implica que se van a perder. El verdadero cristiano no se pierde, tiene tropiezo, pero se levanta. Vamos a dividir este párrafo en 3 secciones. La primera es las diferentes causas de la caída. La segunda es los trágicos frutos de la caída. Y por último, la solución positiva de la caída. Vamos a verlo desde esas 3 perspectivas. Y lo primero es las diferentes causas de la caída. Dice así. Y aunque los santos, mediante la tentación de Satanás y del mundo y del predominio de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos. Y por algún tiempo permanezcan en ellos. Aquí nosotros podemos notar lo que ya nosotros con anticipación hemos hablado de las mismas y hemos notado a través de la palabra, aunque vamos a añadir un concepto más, y es el hecho de que nosotros tenemos enemigos que nos asedian. Y uno de esos enemigos vive con nosotros, que es la carne. La palabra de Dios nos dice que el diablo es enemigo de nosotros. La palabra de Dios dice que el mundo es enemigo de nosotros. O sea, el mundo negativo, el mundo que no cree en Dios, el mundo oscuro, el mundo de tinieblas, ese mundo es enemigo de nosotros. Por eso nosotros podemos ir al mundo, pero nosotros no podemos ligarnos con ese mundo. No podemos convertirnos a ese mundo. Y otro es la carne. Con ese usted duerme y se despierta, con ese enemigo. O sea, usted duerme con su enemigo al lado y vive con su enemigo al lado. Y la carne nos impulsa a hacer lo malo. Y vamos a ver otro elemento importante que es el descuido de los elementos que Dios ha puesto en nuestras vidas y que nos los ha dado a través de la palabra, a través de los cuales nosotros maduramos y progresamos en este camino. Y son los medios de gracia. O sea, el descuido de los medios de gracia. Y vamos a ver cuáles son esos medios de gracia. Y ya nosotros hemos hablado aquí en ese aspecto. Vamos a ver un ejemplo bíblico de lo que hemos leído en relación a las diferentes causas de la caída. Vamos a ver a Mateo 26, donde Pedro, las 3 veces que Pedro niega a Jesús, está en el versículo 70, en el 72 y en el 74. Dice, en el 70 dice, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dice. Pero él negó, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dice. En el 72 dice, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Y en el 74 dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida el gallo cantó. ¿Qué estaba sucediendo aquí con Pedro? ¿Qué había sucedido con los discípulos cuando Jesucristo fue tomado preso? Dice la palabra que los discípulos se dispersaron. Pero cuando nosotros vamos a ver los medios de gracia, entre los medios de gracia que nosotros tenemos para poder fortalecernos está la unión del cuerpo de Cristo. Ellos estaban dispersos, por lo tanto ellos estaban frágiles. Tanto es así que vemos aquí a Pedro solo, sin ninguno de los otros discípulos. Ya eso iba en contra de él. Eso iba mermando su credibilidad, su creencia, su fe iba mermando.
Pero otra cosa que nosotros vemos aquí es algo que ya nosotros hemos dicho. Tenemos un enemigo y es la carne. Eso fue lo que él manifestó con esas 3 respuestas que él dio. La carne fue que lo indujo a él a mentir. Ahora, una pregunta: ¿por qué después de ser rescatado del pecado, habiendo pagado Cristo un precio tan caro, nosotros seguimos pecando? Exactamente por lo que acabamos de decir, porque tenemos enemigos. Y vamos a hablar de cada uno de esos enemigos. Tenemos al diablo. Por ejemplo, primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 8, un versículo muy conocido, dice: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo no se está tranquilo. El diablo no reposa. El diablo está 24/7 detrás de nosotros, inculcándonos, diciéndonos: pecaste, no te preocupes, tú puedes pecar otra vez. Dios te lo va a perdonar, tú eres un hijo bueno, no te preocupes por eso. No va a la iglesia, no te preocupes, quédate aquí en la casa, tranquilo, que hoy es un día para tu familia, disfruta la televisión, vete a jugar con tus amigos, tú vas el próximo domingo, hay demasiado tiempo. Pero nos está robando los medios de gracia que la palabra de Dios nos dice que tenemos para madurar y crecer en fe. Efesios 6:12 también es un versículo muy conocido, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestados, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, es una lucha espiritual que nosotros tenemos. Además de una lucha carnal, nosotros tenemos una lucha espiritual. Pero cuando nosotros tenemos y cumplimos con los medios de gracia, sobre todo, que Dios ha dispuesto para nosotros, nosotros nos fortalecemos y el enemigo y el mundo no van a poder contra nosotros, ni la carne tampoco. Vemos también el mundo, ¿verdad?, que es otro elemento que va en contra de nosotros. Primera de Juan 2:15 al 17 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no procede del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese mundo nos atrae. Ese mundo es una especie de imán. Si no, pregúntenselo a la famosa pastora de nosotras que está presa allá en República Dominicana. Una pastora que se puso a hacer negocios ilícitos con las Fuerzas Armadas, la agarraron y hoy está presa. Y tú dirás: ¿ella es o no es? Entonces yo te digo: no, yo no sé. Puede ser que esté pasando por la prueba del hijo pródigo. Ahora, si ella es, tarde o temprano ella vuelve otra vez al redil y se arrepiente de lo que hizo. Y si no es, entonces cabe en lo que dice primera de Juan 2:19. Se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Y por último, otra es la carne, y ya de esa nosotros hemos hablado bastante cuando hablamos de Romanos capítulo 7, el espejo en el cual debe de verse todo cristiano, del versículo 15 en adelante. Pero aquí nosotros tenemos el versículo 22 y el 23 nada más. Dice: porque según el hombre interior, o sea, el espíritu, el espiritual, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, en mi carne, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y eso fue Pablo que lo dijo. El Espíritu Santo iluminó a Pablo para que pudiera decirnos esa verdad de nosotros, que él estaba pasando y que nosotros pasamos también. Hay una lucha. Y por último, el descuido de los medios de gracia. ¿Cuáles son los medios de gracia que nosotros hemos hablado aquí de ellos, que Dios nos ha proveído en su palabra para que nosotros nos fortalezcamos y para que nosotros podamos mantenernos en el camino? La oración,
la lectura de la palabra, el oír la palabra, no solamente la lectura, el oír la palabra. Por eso es importante venir a la iglesia. La coinonía con los hermanos, el relacionarnos con los hermanos, el ayuno, las ordenanzas que el Señor nos ha dado, como es el bautismo y la Santa Cena. Hay otras que podemos ver. Por ejemplo, en la oración tenemos, por ejemplo, Efesios 6:18. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo. Por eso 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Y orar sin cesar no significa arrodillarse un día entero para tu. No, tú puedes orar caminando, tú puedes orar fregando, tú puedes orar trabajando, tú puedes orar manejando, tú puedes orar yendo en el avión, tú puedes orar en todas partes, tú puedes orar. Orar sin cesar. ¿Por qué? Porque eso fortalece nuestra vida espiritual. La lectura de la palabra y el oír la palabra. Josué 1:8, ¿qué dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Oye, eso es sumergirse en la palabra, lo que él está diciéndole aquí a él. Sumérgete en la palabra, medita en ella, léela, escudriñela, ponla en la tabla de tu corazón, en tu mente. Todo eso le está diciendo Dios a Josué y nos lo está diciendo también a nosotros. Y fíjense lo que dice Juan 14, en su la parte A, es lo único que me interesa, que Jesucristo en la oración sacerdotal, mira lo que le dice: yo les he dado tu palabra. Yo les he dado tu palabra. ¿Qué significa eso? Que él le predicó, que él le enseñó la palabra. Entonces nosotros también tenemos que hacer eso. Nosotros tenemos que predicar, que es otra forma, es otro medio de gracia, es la predicación. La gran comisión nos manda a nosotros a predicar la palabra de Dios. Otro es la coinonía. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Eso es importante que nosotros lo tengamos en nuestros corazones. Por eso, cuando nos quedamos en casa sin tener un porqué, cuando nos quedamos en casa sin tener una base sólida para nosotros venir a la iglesia, eso disminuye tu fidelidad, eso disminuye tu fortaleza espiritual, porque está perdiéndote un medio de gracia. Por eso nosotros vemos personas que vienen a uno, ay, tengo problemas, me están sucediendo demasiadas dificultades, no sé qué me pasa, oro al Señor y no me dice nada. Pero ven acá, pues yo tengo un mes que no te veo en la iglesia. ¿Y dónde tú estabas? O sea, quiere que Dios lo prospere, pero él se olvida de que Dios le ha dado unos mandatos. ¿Cuántas veces al día tú oras? Cuando yo me acuerde, así de vez en cuando, una vez a la semana. No puede prosperar. La predicación de la palabra, 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación. Por eso Pablo decía que, me parece, creo que en Filipenses habla de, o en Colosenses, no me acuerdo, que habla de, la gente le dice loco al cristiano. A nosotros nos llaman locos por el hecho de estar predicando y hablando siempre de la palabra. Y Pablo entonces le dice que esa locura para nosotros es poder de Dios.
Poder de Dios para salvación. Bueno, otra cosa es la disciplina eclesiástica. La disciplina eclesiástica que tantos pastores le huyen. Y las congregaciones en sí, los líderes de las congregaciones le huyen a la famosa disciplina eclesiástica porque a veces ni saben lo que es la disciplina, ni saben cómo aplicarla. Quizás por eso le huyen más que otra cosa, porque piensan que la disciplina lo que hace es que ahuyenta a las ovejas. Y es todo lo contrario. La palabra nos enseña que la disciplina es para que las ovejas se enderecen. El problema está en quien aplica la disciplina, si la aplica de una manera inadecuada. En segundo lugar tenemos los frutos trágicos de la caída. Los frutos trágicos de la caída. Sigue diciendo, por lo que incurren en el desagrado de Dios y entristecen a su Espíritu Santo, se les dañan sus virtudes y consuelo, se les endurece el corazón y se les hiere la conciencia. Oiga todo lo que pasa en la vida de nosotros cuando nosotros desagradamos a Dios. Aquí nosotros vemos que en los frutos trágicos de la caída, nosotros vemos una serie de condiciones, una serie de situaciones cuando transgredimos en contra de Dios y persistimos en ese estado pecaminoso. Primero dice la palabra, si usted se va al folleto, dice, incurrimos en el desagrado de Dios y entristecemos su Espíritu Santo. Desagrado de Dios y tristeza del Espíritu Santo usted produce cuando usted cae y no se levanta. Fíjense lo que dice el Salmo 38 del 1 al 8. Eso es David, un hombre que cayó. Miren lo que dice: Jehová, no me reprendas en tu furor. Significa que estaba bravo Jehová con él. Dice, ni me castigue en tu ira. Estaba irado con él, porque tus saetas cayeron sobre mí. Ustedes saben que las saetas son las flechas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen las flechas? Cuando caen sobre una persona, lo hieren. Muchas veces heridas hasta de muerte, ¿verdad que sí? Así estaba David. Dice, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano, pero no descendió para bien, Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí, y heden y supuran mis llagas. A causa de mi locura estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor, y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Yo como médico veo este panorama como una persona con un cáncer terminal, de esos cánceres que invaden el cuerpo entero, que tú te estás pudriendo en vida y que nada te ayuda a quitarte ese desagravio, esa molestia. Ni siquiera los narcóticos ya llega un momento en que no te hacen nada. Así estaba David, producto de su pecado. Y no solamente eso, sino que el verdadero cristiano experimenta todas esas verdades que nosotros vimos ahí, le experimenta todo el cristiano que peca en contra de Dios. Con o sin arrepentimiento, déjenme decirle. Porque cuidado, nosotros pecamos contra Dios y nos arrepentimos. Y está bien. La palabra de Dios dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dé lugar al diablo. Cuando usted haga algo en contra de la santidad de Dios y su conciencia, el Espíritu le trae a su conciencia el hecho de que usted lo hizo, arrepiéntase. Pero eso no significa que usted no paga la causa. Eso usted va a tener consecuencias por eso. La palabra en número 32, 23 nos dice que el pecado siempre nos alcanza, siempre nos alcanza. Lo que pasa, claro está, que cuando usted le da larga al pecado, la situación empeora.
se pone aquí como este drama que acabamos de ver en relación a David. Miren lo que dice el profeta Isaías. Entonces dije en Isaías 6 del 5 al 9. Ustedes se acuerdan, ¿verdad?, de la visión del profeta. Dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en sus manos un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. ¿Qué está describiendo aquí el profeta? El profeta está describiendo la realidad espiritual del pueblo de Dios en ese momento. Pero también está describiendo el proceso que sucede en nosotros cuando nosotros le damos la espalda a Dios y nos apartamos de Él como creyentes. Fíjense que dice, di a este pueblo, oíd y no entendéis. Y ved y no comprendáis. Usted se ha topado con una persona creyente que le ha dado la espalda a Dios y usted comienza a hablarle, no entiendo. Y no oye, y no medita, y no reflexiona. Exactamente como estaba el pueblo de Dios. Efesios 4:30, hablando del Espíritu, dice, no contristéis el Espíritu Santo de Dios, como el cual fuiste sellado para el día de la redención. Aquí hay una promesa, pero hay una advertencia, ¿verdad? La promesa es que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Esa es la promesa. Pero la advertencia es, mira, no contristéis al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos estimula y nos ayuda y nos conforta a nosotros para nosotros progresar en cuanto al proceso de santificación de nuestras vidas. Si usted apaga o contrista el Espíritu, ¿quién le va a ayudar? Nadie, porque la carne no lo va a hacer. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis el Espíritu. Así mismo como la palabra dice que la palabra también dice en Efesios que seamos llenos del Espíritu Santo. El hecho de que usted, la palabra diga que contrista o apaga el Espíritu Santo, ya hemos dicho que no es que el Espíritu Santo se va de nosotros. Lo que sucede es que el Espíritu Santo deja de tener influencia o control, el control santificador que ejerce en la vida del creyente cuando usted lo apaga o lo contrista. Pero Él está ahí todavía. Y en tercer lugar, nosotros tenemos, vimos que el primero fue, ¿cuál fue el primero que vimos? Que incurrimos en el desagrado de Dios y entristecemos su Espíritu Santo. Ok, ese es el primero. Segundo, según lo que nos dice la confesión. El segundo es, se le dañan sus virtudes y consuelos. Se dañan las virtudes y consuelos. O sea, no somos consolados por el Espíritu. ¿Quién es consuela al cristiano? El Espíritu Santo. Y si usted contrista al Espíritu o apaga al Espíritu, ¿quién lo va a consolar? Nadie. Pero además el cristiano tiene una serie de virtudes que por eso el cristiano da testimonio positivo delante de las personas. Su comportamiento, su forma de hablar, su forma de expresarse, su forma de enfrentarse a los problemas tiene que ser diferente a lo del impío. Entonces esas son virtudes que nos proporciona a nosotros el Espíritu Santo. Bueno, entonces esas virtudes se dañan. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Mira lo que nos dice Salmo 51 del 10 al 12. Acuérdense que el Salmo 51 es un salmo que David compuso producto de lo que sucedió con Urías Eteo y Betsabé, donde él adulteró con Betsabé, mintió a Urías Eteo y lo mandó a matar. Y después se quedó con la mujer.
pero pagó la consecuencia, acuérdense. 51, 10 y 12 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Significa que él veía su corazón como en ese momento, lo veía bastante sucio, ¿verdad? Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese no es el Espíritu Santo que él decía que renueva, ¿eh? Lo que él quería renovar en él era su conducta. Lo que él quería renovar en él era su voluntad, que estaba haciendo lo incorrecto. Dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ustedes se han dado cuenta que la Biblia muchas veces, y puede confundir esto, incluso los enemigos, por ejemplo, como los arminianos en este caso, o lo contrario, más bien los arminianos, pueden tomar esto para persuadirte y decirte: pero mire lo que dice ahí. Ahí dice que él puede quitarle su Santo Espíritu. Muchas veces nosotros leemos expresiones en la Biblia que son expresiones que salen de la conducta humana, producto de una situación determinada, de un momento determinado. ¿En qué situación estaba David aquí en este momento? Por ejemplo, Pablo dijo en una ocasión que él quería que Dios lo quitara del libro de la vida y que pusiera a sus hermanos, a su pueblo. Eso está, me parece, en el capítulo 9 del libro romano, el versículo 3. Él dice: yo quisiera ser anatema para que mis hermanos se salven. ¿Y eso significa que él podía hacerlo? No. Pero él lo expresó, un sentimiento de él. Pues aquí esto es un sentimiento de David. Esto no es verdad. Dios no puede ni echarlo delante de él, ni puede quitarle de su Santo Espíritu. Porque ya hemos dicho que el Espíritu de Dios fue el sello que Él nos dio y son las arras, la garantía de nuestra redención. Entonces no lo puede quitar. Dice: vuélveme el gozo de la salvación y el espíritu noble me sustente. El hombre estaba bien apesadumbrado. En tercer lugar, se le endurece el corazón y se le hiere la conciencia. Cuando usted se aleja de Dios, le da la espalda a Dios por no confesar su pecado o por hacer algo incorrecto y no arrepentirse, se le endurece el corazón y se le hiere la conciencia. Acuérdense que la palabra de Dios dice que al creyente se le ha cambiado el corazón de piedra a un corazón de carne. Bueno, pues producto de que usted comienza a darle la espalda a Dios, es como si el corazón comenzara a endurecerse por parte otra vez. Y su conciencia ya lo traiciona. Ya para lo que usted era las cosas que eran malas, ahora usted puede considerarlas muy buenas. Dice así, el Salmo 73, un salmo muy maravilloso. Yo siempre mando a que la gente medite sobre ese salmo, porque ese Salmo 73 de los hijos de Asaf es un salmo que nos pone a nosotros a la vanguardia de todo lo que sucede realmente en un cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano ve al otro progresar, el cristiano ve al otro lleno de bonanza, al impío, para más decirle, porque la gracia general de Dios le da cabida al impío para que él progrese y se vea una persona no carente de nada, entre paréntesis. Y yo quizá un cristiano muy fervoroso a mi Dios, padeciendo de todo. Y en esa situación estaba el salmista en este caso. Pero cuando él fue al altar, dice, y vio el final de ello, entonces cambió su actitud. Cuando vio el final de ello y el final mío, claro está, ¿verdad? En este caso. Dice así: se llenó de amargura mi alma. Salmos 73, 21 y 22. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía.
era como una bestia delante de ti. Oye, o sea, una bestia, o sea, actúa ya por instinto, más que por razonamiento, actúa por instinto. Aquel que le da la espalda a Dios. Torpe, no entiende. ¿Por qué? Porque comienza a endurecérsele el corazón y su conciencia no responde. Hasta que Dios quiera. Eso es como el llamado. El llamado nosotros podemos resistirlo. Un llamado eficaz que Dios le haga a una persona puede resistirlo hasta que Dios quiera. Entonces aquí también es hasta que Dios quiera. En cuarto lugar, lastiman y escandalizan a otros. Déjeme decirle algo que quizá usted no sabía. Los pecados del cristiano perteneciente a una congregación, a un cuerpo de Cristo local, afecta a todos los demás. A todos los demás afecta, de una u otra manera. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Y si usted es el dedo índice de mi mano derecha y usted tiene problemas, entonces todo el cuerpo tiene que tener problemas. Dese un majón en ese dedo, a ver si nada más lo vas a sentir el dedo. Lo siente el cuerpo entero. Y exactamente eso sucede cuando el cristiano peca. Por eso si usted se va a 1 Corintios capítulo 5, cuando había un hombre que estaba viviendo con la madrastra, con la mujer de su papá. Fíjense a ver todo lo que le dice Pablo a esta gente ahí, a la congregación completa. Primera de Corintios capítulo 8, versículos 9 al 13, dice, del 9 al 13 dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezaderos para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tiene conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Cuál es el contexto de esto que nosotros hemos leído acá? El contexto de esto que nosotros hemos leído es lo siguiente. En la iglesia de Roma, en la iglesia de Corintio, acuérdense que en aquel entonces, cuando no se era cristiano, se podía caer en el hecho de sacrificar carnes a los ídolos y esa carne ser vendida en el mercado. Ahora, después que somos cristianos, la cosa cambia. Acuérdense que no solamente habían personas, si nosotros hacemos una comparación con lo que sucede en Romanos capítulo 14, que está sucediendo lo mismo, vemos que en la iglesia no solamente habían gentiles, sino que habían judíos. Y para el judío era prácticamente un bochorno el hecho de comer carne sacrificada a los ídolos. Para ellos eso era anatema. Pero los hermanos gentiles, que muchas veces no podían hacer otra cosa que no fuera comer de esa carne barata, la palabra de Dios no le está diciendo aquí que ellos no podían comérsela. Lo que le está diciendo es que tuvieran cuidado. ¿En qué sentido? Bueno, si usted va a comprar esa carne, llévesela para su casa y cómasela tranquila y no le diga a nadie que usted compró eso. Porque hay débiles que usted va a hacer tropezar. Y sobre todo, los judíos se iban a poner la mano en la cabeza.
Pero ¿cómo puede ser que un cristiano haga eso? Porque esa era su costumbre. El comer carne sacrificada a los ídolos por la palabra, eso no tenía ninguna importancia. Porque la palabra de Dios dice que nada de lo que entra por la boca hace daño. Es lo que sale de la boca. Pero eso puede ser un tropiezo para tu hermano. Y si es un tropiezo para tu hermano, mejor no te la comas. Y ese es el contexto en el cual está este pasaje. Tropiezo a los hermanos. Todo lo que es pecado produce tropiezo en el hermano. En otro sentido, se acarrean juicios temporales. Se acarrean juicios temporales. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 27 al 32, un versículo muy conocido cuando hablamos de la cena del Señor. Todo aquel que comete pecado se acarrea juicios temporales. Fíjese que dice juicios temporales porque no son juicios eternos. Dice Primera de Corintios 11, 27 al 32, de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, y usted tiene que pensar, ¿qué quiere decir el Señor con indignamente? Bueno, ¿qué es lo único indigno que nosotros podemos hacer? Pecar, transgredir. Eso es lo único indigno para el Señor. Dice que de este pan bebiera, de esta copa del Señor, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Porque la Santa Cena es un mandato que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos mandó a nosotros con el propósito de que lo hagamos, lo hiciéramos recordando incluso su venida. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Por eso nosotros, cada vez que hacemos la Santa Cena, damos un minuto de silencio para eso. Y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Tiene castigo, significa eso. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. O sea, se le puede ir la mano al Señor y matarte. Dice, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Juicios temporales hay. Hay muchos cristianos enfermos y que no salen de una enfermedad y es producto de sus pecados. Y hay cristianos que tienen accidentes, producto de sus pecados. Y hay cristianos, enfermedades catastróficas, como son, por ejemplo, las enfermedades degenerativas crónicas, producto del pecado. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Si usted se lee, hay dos alternativas viendo a Ananías y Zafira. O Ananías y Zafira estaban y no eran, o Ananías y Zafira eran. Para mí ellos eran. Lo único que hizo que Dios los castigó. ¿Por qué? Porque ellos infringieron. Ellos infringieron la santidad de Dios. Y Dios los mató. Esa fue la paga del pecado de ellos. Dios los mató. Por último, solución positiva de la caída. Vamos a leer. ¿Cuál es la solución positiva de la caída? Dice, renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. Renovarán su arrepentimiento y serán preservados. De la misma manera, piensen esto, de la misma manera que los escogidos no mueren antes de ser convertidos,
de la misma manera que los escogidos por Dios no mueren antes de ser convertidos, o sea, antes de ser llamados. ¿Estamos claros en eso, verdad que sí? Porque no puede ser que alguien fuera elegido y Dios permitiera que se muriera antes de ser llamado. Así también los regenerados, o sea, los pecadores consuetudinarios, no mueren antes de arrepentirse. O sea, es imposible que si usted es un verdadero cristiano, usted muera sin arrepentirse. Vamos a Lucas 22, 31 y 32 y vamos a ver qué pasó antes de que Pedro negara a Jesucristo. Miren lo que pasó antes de que Pedro negara a Jesucristo. Miren lo que dice. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Ahí está lo que enseñamos la semana pasada, la intersección de Cristo, en lo que es la eficacia de la obra de Cristo. Cristo intercede por nosotros. Dice, yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, la seguridad que le está dando Cristo a él, de que sin importar lo que él vaya a hacer, él va a volver arrepentido. Y fíjense entonces lo que sucedió en Lucas 22, 61 al 62. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negará 3 veces. Y Pedro lloró amargamente. Tuvo la misma actitud que Judas Iscariote. Traicionó a su maestro, así como lo hizo Judas. Pero Judas, dice la palabra de Dios que Judas se arrepintió y fue y se ahorcó. O sea, que él se arrepintió, él tuvo un arrepentimiento en la carne y fue y se ahorcó. Pero aquí dice que Pedro lloró amargamente. Eso significa que le pesó en su corazón lo que él había hecho. Y se arrepintió. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 32, que ya lo hemos leído dentro de un contexto, pero lo vamos a leer solo. Dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. ¿Para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. O sea, el Señor no va a permitir que el verdadero se condene con el mundo. ¿Por qué? Porque lo vas a juzgar. ¿En qué sentido? Lo vas a disciplinar. Él dice que el que ama castiga y azota a todo el que recibe como hijo. Y el que no recibe la disciplina es un bastardo, ese no es. Pero el hijo lo soporta. ¿Y qué hace esa disciplina? Que lo endereza. Le da más fortaleza espiritual al verdadero. Pero dice, somos castigados por el Señor primeramente. No es que vamos a dejar de ser castigados. El castigo, la disciplina que Dios nos da es a favor nuestro. Dice que, no me acuerdo dónde, que dice que produce me parece que es en Romanos capítulo 3. No me acuerdo. Que dice que produce fruto apaciente de justicia en nosotros cuando pasamos la prueba. Porque todo cristiano tiene que ser probado. Todo cristiano tiene que ser probado. Con esto hemos terminado el punto número 3 de la perseverancia de los santos. Y vemos que aunque realmente nosotros somos preservados, aunque realmente nosotros vamos a permanecer en el camino, nunca un cristiano verdadero va a salir del camino. Él puede pegarse a la orilla,
pero siempre vas a permanecer en el camino, porque Dios lo vas a preservar. Y nosotros tenemos lucha, y la lucha es fuerte. Y vamos a caer, en alguna vamos a caer, porque nadie está exento de caer, absolutamente nadie está exento de caer. Pero Dios no nos dejará en el suelo. Dios nos va a levantar y nosotros vamos a continuar el camino. Y vamos a continuar el camino hacia el blanco que es Cristo Jesús. Y la vida eterna que se nos ha prometido a nosotros, al verdadero creyente, es vida eterna y no temporal. Es una vida para siempre. Por lo tanto, el cristiano siempre va a perseverar, no por su propio especulio, sino porque Dios lo preserva. Amante Dios y Padre Celestial, hemos terminado, mi Dios, con este tema tan importante y un tema tan debatido, mi Dios, en relación a la perseverancia de los santos. Pero nosotros, mi Dios, estudiando tu palabra, reconocemos el hecho de que verdaderamente, mi Dios, todos aquellos que tú has llamado, todos aquellos que tú has sellado con tu santo y bendito Espíritu, mi Dios, van a preservar, porque la fe en Cristo Jesús y lo que Él hizo en la cruz del Calvario tiene eficacia, mi Dios, en aquellos que creen en ti. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén.